Existe un lugar en el mapa donde la realidad parece haberse desgastado, dejando ver los hilos de algo mucho más antiguo y oscuro. Viajemos mentalmente a Clarksdale, Mississippi. Un paisaje de campos de algodón infinitos, humedad que se pega a la piel como un sudario y carreteras que se pierden en una neblina que no parece de este mundo. Allí, donde la autopista 61 se cruza con la 49, se encuentra la encrucijada. Para el turista desprevenido, es solo un cruce de caminos. Pero para los archivos de esta biblioteca, es el lugar donde el talento se compra con la eternidad. La historia de Robert Johnson es el cimiento de todas las leyendas de pactos modernos. Antes de 1930, Johnson era, para ser generosos, un músico mediocre. Era el hombre al que echaban de los bares porque su guitarra sonaba a latas golpeadas. Humillado por los grandes maestros del blues de la época, desapareció de la faz de la tierra durante 6 meses. Algunos dijeron que volvió a su pueblo natal, otros, que simplemente se lo tragó la tierra. Pero cuando Robert regresó a los locales nocturnos del Delta, el mundo se detuvo. No solo tocaba la guitarra, hacía que el instrumento hablara en lenguas. Tenía un dominio rítmico tan absoluto que los músicos veteranos se acercaban a mirar sus manos, convencidos de que debía tener una tercera mano invisible o dedos extra. Robert podía tocar una línea de bajo, una melodía y un acompañamiento armónico al mismo tiempo, creando un muro de sonido que una sola persona no debería ser capaz de generar. ¿Cómo pasó de ser un hazmerreír a ser el rey del Delta Blues en medio año? La respuesta no estaba en la práctica, sino en lo que ocurrió una medianoche bajo la luna de Mississippi. La leyenda dice que Johnson caminó hasta la encrucijada con su guitarra desafinada y un deseo ardiendo en el pecho. Allí lo esperaba el hombre grande y oscuro. No hubo palabras, solo un intercambio de miradas. El extraño tomó la guitarra de Robert, la afinó con una precisión matemática y sobrenatural, tocó unas notas que hicieron temblar el aire y se la devolvió. En ese instante, el contrato quedó sellado. Robert Johnson ya no era un hombre, era un recipiente. Pero el genio tiene un precio, y en la biblioteca sabemos que ese precio se cobra en moneda de agonía. Las letras de Johnson, grabadas en sesiones apresuradas en habitaciones de hotel, son un mapa de su tormento. Hablaba de perros de caza infernales siguiendo sus pasos, de demonios que se sentaban a su lado mientras dormía. Vivía en un estado de fuga perpetua, cambiando de mujer, de ciudad y de nombre, como si intentara escapar de una sombra que siempre estaba a 1 centímetro de sus talones. El cobro final llegó en agosto de 1938. Johnson tenía solo 27 años, inaugurando ese club de muertes prematuras que marcaría la música para siempre. No murió en paz. Fue envenenado con estricnina en una botella de whisky por un marido celoso, pero los testigos dicen que su muerte no fue una simple intoxicación. Robert pasó 3 días aullando, caminando a 4 patas como un animal, ladrando las paredes y suplicando que alguien detuviera la música que solo él podía escuchar. Cuando finalmente su corazón se detuvo, no dejó posesiones, solo un puñado de grabaciones que hoy, casi 100 años después, siguen sonando con una vibración que eriza la piel. Al escucharlo, uno puede sentir la atmósfera de la encrucijada. No es solo blues, es el sonido de un alma que sabe que el tiempo se agota. Robert Johnson compró la gloria eterna de su nombre a cambio de la paz de su espíritu. Y hoy, en esta biblioteca, su historia nos sirve como la primera advertencia. El hombre de negro nunca pierde una inversión. Cuando él afina tu guitarra, el concierto final siempre termina con tu vida. Si el caso de Robert Johnson nos asoma al abismo, es necesario entender quién habita en ese fondo. La figura que lo esperaba en la encrucijada no es una exclusividad del Delta. Al estudiar los archivos de esta biblioteca, descubrimos que la humanidad, sin importar el siglo o el continente, siempre ha necesitado a un guardián del umbral. Ese ser que no pertenece ni aquí ni allá, que se sienta en la frontera de lo posible y lo prohibido para actuar como el contador de nuestras almas. En el vudú haitiano y las tradiciones de la diáspora, esta figura se conoce como Papa Legba. No es el diablo, general, es algo mucho más complejo. Es el mediador entre los humanos y los Loa. Se le representa como un anciano con un sombrero de paja, un bastón y una pipa, siempre acompañado por perros. Pero su poder es absoluto, él es quien tiene las llaves del camino. Sin su permiso, ninguna oración llega a los dioses y ninguna petición es escuchada. Pero Legba, como todo guardián de caminos, es un maestro del lenguaje.
Sus tratos son precisos, pero sus consecuencias suelen ser laberínticas. Él no te engaña, simplemente te da exactamente lo que pides, sabiendo que tú, como mortal, no entiendes el verdadero peso de tus deseos. Pero crucemos el océano hacia las raíces del folclore europeo y las leyendas de los montes Apalaches. Allí, la figura se estiliza y se vuelve más fría, más corporativa. Es el hombre de negro. Una figura alta, de facciones borrosas, vestida con un traje impecable que parece absorber la luz a su alrededor. A diferencia del demonio tentador de las escrituras, que busca el pecado, el hombre de negro busca el intercambio. ¿Por qué en una encrucijada? Porque el cruce de caminos es un lugar que no pertenece a nadie. Es un espacio liminal. En la antigüedad, los criminales y los suicidas eran enterrados en las encrucijadas para que sus fantasmas, confundidos por los cuatro caminos, no supieran cómo regresar a la ciudad. Es un punto de neutralidad absoluta donde las leyes de los hombres y de Dios se suspenden. Es ahí donde el hombre de negro instala su oficina. Él no te tienta, él espera a que tú llegues. Él sabe que la ambición humana es el combustible más potente del universo, y que un hombre desesperado por fama o poder es capaz de justificar cualquier cláusula en un contrato que solo podrá leer cuando sea demasiado tarde. El ritual del intercambio ha variado con los siglos, pero la esencia es la misma. Se habla de enterrar una foto de uno mismo en el cruce de caminos durante 3 noches de luna llena, o de dejar un objeto personal y no mirar atrás cuando se sienta una mano fría sobre el hombro. Pero el cobro no es una simple transacción de muerte. El hombre de negro es un parásito de la genialidad. Cuando entregas tu alma por un talento, lo que realmente estás haciendo es permitir que una entidad externa viva a través de tus sentidos. Por eso los grandes maestros que se dice hicieron pactos, desde Paganini con su violín hasta los virtuosos modernos, describen una sensación de fuga. No son ellos quienes tocan, son testigos de su propia destreza. El precio es la pérdida de la identidad. Te conviertes en una marioneta dorada, admirada por el mundo, pero vacía por dentro. El guardián del umbral no quiere tu sangre, general, quiere tu experiencia humana. Quiere saborear el éxito que tú no puedes disfrutar porque estás demasiado ocupado temiendo el momento en que él regrese a reclamar el envase. En la biblioteca, guardamos registros de lo que sucede cuando alguien intenta romper el pacto. El guardián no se enfurece, simplemente retira el talento. En un segundo, el virtuoso se convierte en un inválido del arte. La voz se quiebra, las manos se vuelven torpes, la fama se disuelve en el aire. Y es ahí cuando el verdadero horror comienza, porque el hombre de negro no se va. Se queda en el rincón de tu habitación, recordándote lo que fuiste y lo que ahora eres. Nada, porque al final del camino, el guardián no es un enemigo, es el recordatorio de que todo lo que no ganamos con nuestro propio esfuerzo, no nos pertenece realmente. Solo lo tenemos alquilado, y el alquiler en la encrucijada se paga con la paz de la mente. Consideren el testimonio de User X, rescatado de un hilo de creepypasta que fue borrado por motivos de seguridad en 2024. Este joven artista afirmaba haber seguido un ritual de invocación de tráfico para sus redes sociales. Escribió: al principio era un sueño. Pasé de 100 seguidores a 2 millones en una semana. Mis cuadros se vendían por miles de dólares. Pero la inspiración no era mía. Sentía un hormigueo eléctrico en la nuca cada vez que tomaba el pincel. Luego empezaron las fugas. Despertaba frente a lienzos terminados que yo no recordaba haber pintado, obras que mostraban rostros que no eran humanos, rostros que parecían estar mirando hacia afuera del cuadro. Ahora, mis seguidores me dicen que ven sombras moverse en mis transmisiones en vivo. Yo no veo nada en la cámara, pero siento el frío. Siento que el precio de mi fama es dejar que lo que sea que me dio el talento, use mis ojos para mirar este mundo. Este patrón de posesión creativa es una constante en los testimonios modernos. La entidad de la encrucijada ya no necesita esperarte en Mississippi, se filtra a través de tus dispositivos. Te da la audiencia que deseas, te da la riqueza que ansías, pero convierte tu vida en un reality show para entidades que no comprendemos. Los hilos de foros oscuros están llenos de personas que suplican saber cómo cancelar la suscripción. Dicen que sus cámaras frontales se activan solas, que sus asistentes de voz inteligentes empiezan a susurrar nombres de personas muertas a las 3 de la mañana, y que la fama que obtuvieron se siente como estar en una jaula de oro donde el carcelero es invisible pero omnipresente.
Pero el testimonio más perturbador que custodiamos en la biblioteca es el de los contratos de silencio. Personas que dicen haber conocido al hombre de negro en hoteles de lujo o en eventos de la élite industrial. Lo describen como un hombre que nunca parpadea, que usa un lenguaje técnico y legalista, y que ofrece paquetes de influencia a cambio de lo que él llama tiempo de calidad. No se refieren a pasar tiempo con él, sino a que él pueda habitar sus cuerpos durante ciertas horas del día. ¿Cuántos de los rostros que vemos hoy en las pantallas, general, son solo envases vacíos operados por el guardián del umbral? La modernidad nos ha dado la ilusión de que somos dueños de nuestro destino, pero lo único que hemos hecho es cambiar la encrucijada de tierra por una de silicio. El trato sigue siendo el mismo. El hombre de negro simplemente ha cambiado su traje de lana por uno de seda italiana y su guitarra por un smartphone. Escuchen con cuidado, porque aquí es donde la advertencia se vuelve real. Estamos a pocos días del viernes 20. En ese vídeo, no hablaremos de teorías. La biblioteca ha logrado recopilar fragmentos de grabaciones de seguridad, transmisiones perdidas y material de cámaras trail que muestran evidencia visual de lo que sucede cuando el velo se rasga por completo. Verán criaturas que desafían la anatomía, seres que han sido captados en las periferias de estos pactos. Si creen que este bloque ha sido inquietante, lo que verán el viernes hará que deseen no haber pulsado nunca el botón de reproducción. Estamos cruzando nuestra propia encrucijada, y una vez que vean esas imágenes, el hombre de negro también sabrá que ustedes están mirando. Hemos recorrido el Mississippi de Robert Johnson, hemos descifrado los códigos de Papa Legba y hemos rastreado las huellas digitales del hombre de negro en los rincones más infectos de la red. Pero ahora, general, el tiempo de los relatos ha terminado. Es momento de que la biblioteca deje de ser un escenario y se convierta en un espejo. Porque la encrucijada no es solo un lugar al que se llega, es un estado mental que habitas cada vez que el peso de tu propia mediocridad o de tus sueños incumplidos te impide respirar. ¿Alguna vez han sentido esa envidia punzante al ver a alguien con un talento sobrenatural? Al ver a ese artista que parece tocado por una gracia que no es de este mundo, o a ese líder que arrastra masas con una sola palabra. En la biblioteca, miramos esas figuras con otros ojos. No vemos éxito, vemos contratos. Vemos el brillo del barniz sobre una madera que ya ha empezado a pudrirse por dentro. El hombre de negro no necesita buscarte, no necesita ponerte trampas en el camino. Él es un observador paciente. Él sabe que la ambición humana es un proceso de combustión lenta. Tarde o temprano, todos estamos dispuestos a quemar algo sagrado para iluminar nuestra propia vanidad. Ahora, quiero que cierren los ojos y visualicen su propia encrucijada. Imaginen que el camino que recorren cada día se detiene bruscamente. El ruido de la ciudad se apaga. El frío de la medianoche se instala en sus pulmones. Y frente a ustedes, sentado en una silla de madera vieja o quizás apoyado en un coche negro de cristales opacos, está él. No les ofrece dolor, ni miedo, ni castigo. Les ofrece la llave. La llave para ser lo que siempre soñaron. El talento para que el mundo los adore, la belleza para que nadie pueda apartar la vista, el dinero para comprar el tiempo de los demás. Pero aquí está la letra pequeña que los archivos de esta biblioteca guardan con celo. El trato no es por tu vida física, eso sería demasiado barato para alguien como él. El trato es por tu presencia, él te dará 10 años. 10 años de una gloria tan intensa que hará que el sol parezca una bombilla fundida. Serás una leyenda. Tu nombre será escrito en mármol. Pero al segundo 1 del 11º año, el telón caerá. Y no irás al cielo, ni al infierno, ni al olvido. Tu destino será este lugar. Serás una entrada más en mis estanterías. Una conciencia atrapada en papel y tinta, reviviendo tus 10 años de gloria una y otra vez, viendo cómo el mundo te olvida mientras tú no puedes dejar de recordar. Así que, aquí está la pregunta final. La pregunta que quiero que respondan en los comentarios, no para el algoritmo, sino para el registro de sus propias almas. Sean honestos, porque en este canal el silencio también es una respuesta. ¿Aceptarían el trato? ¿Cambiarían 10 años de una vida absoluta, divina y perfecta por una eternidad de cautiverio en las estanterías de esta biblioteca? ¿Vale la pena el destello si el precio es la sombra perpetua? Los leeré, y créanme, él también lo hará. Sus respuestas son los hilos con los que él teje sus próximos encuentros. Y mientras piensan su respuesta, recuerden, este viernes 20, el velo se rasgará por completo.
No digan que no se lo advertí. Mostraremos lo que acecha detrás de las cámaras, las criaturas que custodian los cruces de caminos y que no se parecen en nada a lo que su imaginación ha construido. Será un vídeo que no deberían ver si aprecian la tranquilidad de sus noches. Soy el bibliotecario. Hoy cierro el pacto de este episodio. Tengan cuidado con lo que desean con todas sus fuerzas, porque en la encrucijada siempre hay alguien dispuesto a decir que sí. Buenas noches, y traten de no mirar hacia atrás en el camino de vuelta a casa.